viento del noreste, que puede traer a pareja... No, mejor no lo digo, lo voy a contar después. Hay que poner el ojo. ¿Qué trae el viento del noreste? Me dice, no trae nada. Nada trae el viento del noreste. Chicos, vamos a arrancar el programa hablando de la tercera Convención de Derechos Humanos de personas víctimas de falsas denuncias y derechos del niño, niña y adolescentes. Va a haber invitados especiales, algunos legisladores nacionales que van a estar aquí en la legislatura de Mendoza hoy a las 14 horas. Y están con nosotros Pablo Suárez de Lima, psicólogo forense, María Fátima Silva, abogada, especialista en derechos de la infancia, y Santiago Nieto, abogado, especialista en derecho penal. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? A ustedes por la invitación. No, por favor. Días, con el señor ya hemos conversado en reiteradas ocasiones. María Fátima, ¿de qué se trata esta reunión? ¿A qué tema se aborda puntualmente? Bueno, en principio lo mejor que tienen estas reuniones es visibilizar. Visibilizamos la problemática de niñez y empezamos a buscar respuestas comunes. Sí. No todas ni totalitarias, porque a veces no se logran, a veces son parcializadas, pero estamos en un camino firme de empezar a encontrar respuestas. Hoy se va a tratar primero la ley de modificación que presentó la senadora nacional Carolina Lozada de las falsas denuncias, que aumenta las penas y las agrava en caso que sean cuestiones de las falsas denuncias sean cuestiones de género, tengo un menor involucrado, o sea sobre la figura del imputado. Entonces eso va a mejorar la realidad de aquellos que deciden hacer una denuncia por la razón que fuera, pero que efectivamente el hecho que denuncian no sucedió. Hasta acá era una pena mínima, una multa, claro. Entonces cuando no te cuesta nada... Hasta hoy estamos acostumbrados a que cualquiera va a una oficina fiscal y denuncia cualquier cosa sobre cualquier persona. Exactamente. Después es tarea de la justicia a ver si es cierto o no, y de la persona a defenderse, pero ya en los medios de comunicación se toma como algo concreto, como algo cierto. Denunciaron a tal por tal cosa. Listo, ya queda con el rótulo. Exactamente, sucede así, pero lo más gravoso creo que es porque no tenía consecuencias, porque si vos tenés consecuencias, como todo en nuestra vida, empezás a repensarlo, decís, che, a ver, denuncio, no denuncio, lo pensás 2 veces por lo menos y sabés que las penas son superiores a 3 años y que por lo tanto no escarcelables, y que la denuncia que te pudieran hacer por falso testimonio tendría una causa penal donde tenés que buscar tu abogado penalista, defenderte, y tiene todo un proceso que hasta acá no tenía. Porque la verdad que no los investigaban prácticamente cuando vos lo denunciabas por la pena mínima que el Código Penal le imponía. Y en la segunda parte vamos a analizar una reforma de la 26061 de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que presentó otra senadora que es del sur, que es Natalia Gadano, tratando de ir mejorando despacito algunos aspectos de la niñez que nos ayuden a encontrar una respuesta genérica. En algún momento vamos a encontrar la totalitaria. ¿Y por qué cuesta tanto, Pablo, encontrar las respuestas? Si todos sabemos de qué va la cosa y cuáles son las consecuencias y qué es lo que pasa. Ya tenemos ejemplos a montones. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Por favor. Y a mí me interesa visibilizar otros aspectos que tienen que ver con la psicología, que yo lo explicaba recién, estábamos hablando, que tiene que ver con la hiperpsicologización de la justicia. ¿A qué me refiero? A que los jueces, los magistrados, delegan en la psicología, en supuestos expertos, para que tomen decisiones, lo cual es grave. ¿Por qué? Porque no hay una buena formación en forense. Hay, como yo digo, aunque se enojan colegas conmigo, hay una usurpación del psicólogo clínico, el psicoterapeuta, en la justicia. Y son roles muy diferentes. Entonces, es el cóctel que se da para el desastre. Esto que vos recién decías, alguien denuncia algo y lo toman como si fuese la verdad. Y lo toman con el sesgo de asumir que eso es una verdad. Entonces investigan todo a favor de comprobar esa única hipótesis. No trabajan con hipótesis explicativas posibles diferentes como debe hacer un forense. Entonces, siempre lo sostengo, tenemos una mala psicología forense que hay que mejorar, ¿no? Muchos se enojan con esto que digo, pero tengo cierto historial de causas que puedo decir por qué esto está mal. Y la necesidad que hay de que se cambie la formación y de que se limite también el accionar de los peritos, ¿no? Y que no es lo mismo un psicólogo o psicoterapeuta que está tratando a los niños o a los pacientes que aquel que opera en la justicia. Y además de esto, las herramientas que suelen utilizar no tienen tampoco el rigor científico que debería tener. Entonces, la cuestión es grave. Muchas veces se ataca a los jueces como los culpables de las decisiones que toman, pero los jueces hay que ver que también toman decisiones en base a lo que supuestos expertos le dicen. ¿Se entiende? Entonces yo vengo a señalar eso, a visibilizar ese otro aspecto que es fundamental.
Y después en la justicia nos encontramos con que pasa un papel con la firma de uno, pasa al escritorio al lado, si quiere lo firma ese día, pasa al otro, lo firma el otro. Es volver al pasado, es retroceder siglos, más allá de que te dicen, no, hay herramientas tecnológicas hoy en la justicia, para que pase un papel de un escritorio al otro que están enfrente, ¿eh? Puede pasar un día, 2. Bueno, mirá, la justicia tiene muchos problemas. El problema que te acaba de marcar Pablo debe ser hoy el más grave, ¿eh? Es trabajar de acuerdo a creer. La justicia hoy ha reemplazado todo lo que es el método científico de tener que investigar, lo ha reemplazado por el método religioso, si se quiere, o mágico, de pasar a creer. Cuando se recibe una denuncia, se recibe en forma de relato. Y ese relato puede o no ser cierto. Pero las fiscalías que reciben eso deciden creer en que es cierto. Y entonces actúan deteniendo a la persona, abocándose técnicamente y ordenando la detención. En ese momento asumen un sesgo, que es creer. ¿Y después qué tienen que hacer? Y el sesgo de confirmación de hipótesis. O sea, tienen que hacer toda la investigación dirigida a poder confirmar lo que ellos creen que es cierto. Y eso pasa en las fiscalías todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Detienen a una persona, obtienen nada más que ese relato, y luego de alguna manera lo consolidan, lo validan con un peritaje de lo que nos acaba de decir Pablo, los médicos, los psicólogos clínicos, que no están preparados científicamente para analizar testimonios, sino que ellos están preparados a través de su saber para curar personas, para aliviar algún mal. Es un terapeuta, derivan generalmente del psicoanálisis. Y lo que nos acaba de decir Pablo, la psicología forense deriva de otro tipo de paradigma que, ¿no es cierto?, es experimental. ¿Qué sucede? Con eso se llega a un juicio oral, se pide sentencia y se suele condenar. Con nada más que eso. O sea, el simple relato confirmado por una pericia te determina una sentencia de muchos años de prisión, a veces hasta 15 o 18 años de cárcel. Ese es el grave problema que hoy tenemos en la justicia. Bueno, pero es que hubo toda una corriente que llevaba a eso, que por tal condición de género, por tales características y tal comportamiento, eso es un potencial culpable. Sí, lo más grave de esta situación es que muchos jueces a puertas cerradas y también fiscales te terminaban de reconocer que accedían a este proceso porque no querían a las agrupaciones de pañuelos verdes en la calle haciéndoles un escrache, por ejemplo. Es gravísimo porque si no tenés que renunciar y dedicarte a hacer otra cosa, pero si estás en la justicia tu obligación es aplicar la ley, no una ideología, porque no tenemos sentencias ideológicas dentro de los expedientes. Las sentencias son hechos, certeza y prueba. No tenés otra opción. Ellos no están haciendo esto, están haciendo exactamente lo que nos estaba diciendo el doctor recién, que es toman el relato y después trabajan para probarlo al relato, no para saber si es cierto, trabajan para probarlo. Es una locura, porque en realidad la obligación de ellos es trabajar para saber si ese relato se condice con hechos concretos que sucedieron o no, pero no tratar de probar un relato, porque esa no es la función de la fiscalía. Están equivocando la función. Y lamentablemente para ellos esto va a ser revisado. Va a haber un momento donde van a tener que rendir cuentas de esto, porque está todo el viento para ese lado. Para el lado de corregir eso. De corregir, claro. Además, una cosa, que es algo que yo se lo suelo decir a los jueces en pleno juicio. Cuando ocurre algún delito, por ejemplo, un homicidio, un femicidio, la desaparición de algún niño, ¿quién investiga eso? ¿Quién lo hace? Investigadores, ¿verdad? La ciencia. La ciencia, pero son investigadores que vienen de la criminalística, que están formados. Pueden hacerlo mal, pueden hacerlo bien, no importa, pero son los que deben investigarlo. Ahora, cuando alguien hace una denuncia de un presunto abuso sexual, sea infantil o de un adulto, ¿quién investiga? ¿Investigadores? No. No hay investigadores que investiguen. Lo delegan en la psicología, que no son investigadores. Es decir, piden opiniones a la psicología. Por eso les digo que es una mentira las fiscalías especializadas en delitos sexuales. Mentira. Sí, te dicen la víctima o el presunto victimario tiene tendencia a fabular y ya listo, es un mentiroso, ¿se le cree o no se le cree? Por ejemplo, eso es otro tema, la diferencia entre la fabulación, la mentira. Existe la fantasía de que psicólogos y psiquiatras podemos detectar mentiras. Eso es falaz. Nadie puede detectar mentiras. Uno puede saber si alguien simula una enfermedad. Alguien puede saber si alguien fabula, si tiene algún problema patológico del pensamiento, pero no sobre hechos. Si yo te digo, yo estuve la semana pasada en Miami
¿Quién puede decir eso que es verdad o mentira? Nadie. Claro. Y no te convierte en asesino. Y aparte, la única forma de saberlo es con datos objetivos, que alguien me haya visto en Miami o que me haya visto salir del país, por ejemplo. Es decir, no contrastan con información objetiva. Lo objetivo se desprecia ahora. Pasa, el relato de lo subjetivo pasa a tener más poder. El indubio pro reo tampoco existe más, ¿no? Ahora es el relato que mata al indubio pro reo. Entonces son muchas cosas que hay que cambiar. Investigación, psicología. Ahora, ¿eso es porque buscan el camino más fácil? ¿Más rápido? Resuelven las estadísticas con esto. La cantidad de presos que hay, detenidos con o sin condena, que les da el número final que necesitan el 30 de diciembre, Ya lo está. encuentran en esto. No quieren abrir las estadísticas. Si abrimos las estadísticas, quisiera saber cuántos están presos en el año 2024 por abusos sexuales o por todas cuestiones ideológicas y cuántos por robos, cuántos por otros hechos delictivos que vos tenés en el Código Penal. Nos sorprenderíamos, si pudiéramos abrir esas estadísticas, te claro. Además de esto que ella dice, se suma también la mala praxis. Además de esto, de haber cierta intención, hay también una mala praxis que no está siendo visibilizada, ¿no? Esto que yo digo que trabajan con técnicas que no son científicas, que a veces está en la cultura popular, por ejemplo, la idea de que se puede detectar el abuso a través de la interpretación de dibujos, por ejemplo, son mitos. La idea de que los psicólogos, las psicólogas pueden diagnosticar el abuso. ¿Cómo se puede diagnosticar un abuso? Es imposible porque el abuso es un delito, no es un cuadro clínico. O sea, son varias cosas que están muy mal, que hay que cambiar. Y esa mala praxis, habían apuntado Federico, ¿es por hacerla simple o porque también hay falta de capacitación y de conocimiento? Las dos cosas. Hay muchos motivos. Hay falta de capacitación, hay simplezas, hay el sentido de pertenencia. Lo hicieron otros, lo siguen haciendo. Como te decía recién, los fiscales reciben una denuncia, se abocan y detienen. La idea clásica sería, el fiscal no tiene que acusar, el fiscal tiene que investigar. Y para poder investigar tiene que pasar por las posibilidades, las hipótesis. Fíjate vos que los cineastas norteamericanos saben más de investigación penal que los fiscales que tenemos nosotros, porque ellos cuando le dan los guiones a los actores de ellos cuando hacen de detective, por ejemplo, si estamos trabajando con esta hipótesis, con aquella hipótesis. Por ejemplo, las fiscalías nuestras no trabajan con ninguna hipótesis, simplemente con el relato y a confirmar el relato. Y sí, hay miedo en la jurisdicción, hay miedo de los jueces, hay miedo de los fiscales, pero fíjate vos que esto de que no quieren tener los pañuelitos verdes presionándolos. En España, por ejemplo, pasó mucho. Y en el caso de Dani Alves, que lo absuelve el Tribunal Superior de Cataluña, estaba compuesto por 4 jueces, 3 eran mujeres, un varón, y deciden hacer una argumentación relacionada con la credibilidad. Y entonces dicen que el relato es creíble, pero no es fiable. ¿Por qué no es fiable? Y porque lo trabajan de que no tienen correspondencia con las pruebas objetivas de la causa. Pero está bien, lo absuelven por el principio de inocencia, ¿no es cierto? Por el estado de inocencia. Pero fíjate vos que hemos pasado por alto. Que siguen mencionando que el relato es creíble. Porque el miedo que tiene un juez hoy, en España y acá también, de decir que no le creen a la supuesta víctima es terrorífico. Entonces han dejado el argumento jurídico decir, le creemos. No vamos a decir nadie. Sí, después, es que hubo todo un relato también que venía desde lo gubernamental, que hay que creerle a la presunta víctima. Por supuesto. Entonces es una cuestión de política, es una cuestión de ideología, obvio, es la ideología de género, que después deriva en que... varón, heterosexual, edad promedio, presunto asesino, culpable, presunto femicida. Ya tenía la presunción de inocencia es reemplazada por la presunción de culpabilidad. Digamos algo, las ideologías no son malas, porque si no vamos a quedar acá como crucificando. Las ideologías no son malas. Podemos tener cualquiera de nosotros ideología en cualquier temario y podemos reunirnos, ir a una plaza, hablar del tema, trabajarlo y tener una organización si queremos. Lo que no puede es atravesar la justicia. Porque la justicia, lo que no podemos es permitir que la ideología, ninguna ideología, no solamente la de género, ninguna ideología, porque si no mañana me pueden condenar porque creen que soy racista o porque creen por cualquier ideología. Aún política. No corresponde. Las ideologías están buenas en la vida. Comemos un asado con amigos, la debatimos, la charlamos, la trabajamos y la divulgamos si queremos. Hasta por las redes. Pero no puede atravesar la justicia. La justicia tiene otra función porque juega con nuestra libertad, con nuestros sentimientos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con los abuelos que se están muriendo si ven a sus nietos y con un montón de situaciones y con gente detenida. Entonces es gravísimo que la justicia esté atravesada por la ideología. Bueno, aquí en Mendoza tuvimos 2 ejemplos, de un lado y del otro. El caso de Joana Chacón y la señorita Olivera, que el juez en primera instancia no lo señala culpable al principal acusado porque dice faltan pruebas,
que haya tenido 25 llamadas con una mujer que desapareció no significa que él la haya, entre comillas, desaparecido. Pero cuando fue a la corte dijeron, no, ya le prendieron fuego el auto al juez de primera instancia, listo, culpable, vaya. Total, no hay quien lo defienda, culpable. Insisto, puede haber habido un montón de pruebas, pero no había las suficientes, y el juez en primera instancia, que hoy es ministro de la Corte, dijo, no hay pruebas suficientes, este señor no lo puedo considerar culpable. Se le vino todo, la manifestación encima, y después la Corte fue para el otro lado, dijeron, no queremos este lío, culpable. Bueno, pero estás hablando de la libertad de una persona. Y después tuvimos el caso de los rugbyers, franceses, donde se fue por el otro lado. Claro. Insisto, más allá de lo creíble o poco creíble que haya sido el relato de la presunta víctima, a la presunta víctima se la castigó desde el primer día, porque nos fuimos para el otro lado. Los rugbyers terminaron siendo liberados, absueltos, volvieron a su país, pero a la presunta víctima se la castigó desde el minuto 1 de lo poco creíble que era su relato. Quizá era poco creíble, no lo sabemos, eso a nosotros no nos compete. Pero se fue para el otro lado. Pero seguimos siendo opinólogos. Exacto. ¿Dónde había una elaboración científica que nos dijera si era o no era? Seguimos siendo, esta nos pareció, entonces vamos para acá. Esta no nos parece, entonces vamos para allá. No puede funcionar la justicia así. Claro, el mundo de la creencia es un mundo que tiene que estar muy alejado del derecho. La sentencia siempre no puede ser un acto de fe. Una sentencia tiene que ser el producto de una derivación lógica, científica, de un proceso. El proceso penal está montado sobre el método científico, o sea, el método científico avanza a través de las comprobaciones científicas. El proceso penal hace exactamente lo mismo, se avanza hacia la verdad real o la verdad forense a través de evidencias y pruebas. Entonces se obtiene ese producto, que es la sentencia, y es un producto científico, aunque parezca raro, es la ciencia jurídica, y por eso se tiene que valer del método científico, que se trabaja con hipótesis. Mientras que cuando de hace un tiempo acá se ha trabajado a través de ideologías que han penetrado al Poder Judicial y han cambiado la perspectiva, y también ha nacido esto que se llama la perspectiva de género, donde les ha permitido a muchos jueces obtener sentencias flexibilizando pruebas, lo que es absolutamente inconstitucional. Pero a ver, todo el derecho se cruza por la prueba científica. Si vos querés saber si un nene es hijo de alguien, ¿qué buscás? El ADN. Claro. Si querés saber si en una empresa hubo una estafa, buscás una pericia con un perito contador, claro. ¿O no? Sí. Si empezamos a mirar todo el derecho, si querés un concurso, una quiebra, también buscás un perito contador. Todo el derecho se cruza, excepto esto. ¿Por qué? Todo se cruza por la prueba científica, menos esto, ¿o no? Porque no tenés acá lo físico, lo objetivo. El elemento. No tenés el elemento objetivo y tenés el relato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos inclinamos por la creencia, como pasa, es porque no se sabe qué hacer. Entonces, como no sé qué hacer, me termino inclinando por lo que creo. Ahora, un relato puede ser creíble y ser totalmente falso. Y un relato increíble puede terminar siendo verdadero. Entonces, no es la guía. La evidencia es que no se sabe qué hacer. No hay elementos para inclinarse por una cosa o por la otra. Ante eso, ¿qué diría una inteligencia artificial si fuese un juez? No tenemos elementos para inclinarnos ni para un lado ni para el otro. Entonces, ante la falta de prueba, quien está acusado tendría que quedar libre. Eso no pasa. No pasa por la presión que hay, que es donde se mezclan las ideologías. La perspectiva de género, cuando nace, no nace con una mala intención, sino nace para señalar una perspectiva más entre otras perspectivas, no la única. ¿Se entiende? Es una perspectiva más. Ahora, la perspectiva de género no significa género femenino. Y no significa anular... Sí arrancó como género femenino, buscando una igualdad de derechos, pero no otra cosa. Buscaban las originarias. Vos hablás de Fabiana Túnez, buscaban todas una igualdad, no buscaban una diferencia, que es lo que se está dando ahora. A lo que voy es que tendría que, me parece a mí, esto ya es algo que para pensarlo, sí se tendría que buscar quién es el actor más vulnerable, porque se asume que la mujer es la más vulnerable. Muchas veces sí, pero muchas veces es el acusado el más vulnerable, ¿no? Entonces sí habría que ver quién es el más vulnerable, aún así decidir siempre en base a pruebas. Y si no hay pruebas, tener la valentía de decir no tenemos ningún elemento. ¿Y cuando la denuncia de abusos sexuales contra un niño? Bueno, ahí... Y después termina siendo falsa y lo hicieron pasar por pericias médicas, pericias psicológicas, lo revisaron. Las cosas por las que pasa un niño, decime si no es vulnerable. Sí, el niño ya es vulnerable por ser niño. Claro. ¿No? Y aparte dicen el niño víctima, cosa que está mal porque de pronto el niño no es víctima y lo estás generándole una biografía de un niño abusado cuando de pronto no lo fue. Entonces es una presunta víctima. Tenemos que respetar las palabras. Es presunta víctima hasta que no se compruebe. Lo mismo el que está acusado. Las carátulas es
fulanito de tal sobre abuso sexual. Ya como si el hecho hubiese ocurrido. Debería ser sobre averiguación o presunto abuso. Parece mentira, pero esas palabras sesgan el camino y sentencian ya de entrada, ¿no? El sesgo de ya asumir que el hecho ocurrió. Y sobre los niños es lo que Fátima decía, es un avasallamiento que hay porque bajo el argumento de que quieren protegerlo, más lo victimizan, ¿no? Tras evaluaciones y evaluaciones. Y lo mandan a hacer terapias inmediatamente como si fuera abusado. Eso es el gravísimo. niño va transitando sus años de vida creyendo que es abusado porque lo mandan a hacer ese tipo de terapia. Como víctima. Como víctima. Y no hay nada comprobado en ninguna parte del expediente. Es gravísimo. Bueno, después nosotros aquí tuvimos el caso Próbolo, donde incluso, como usted decía, se ponía en tela de juicio el trabajo de aquellos que hacían el lenguaje de señas. Y que hasta se dudaba de que si ellos con su lenguaje de señas estaban, perdón el término, no se me ocurrió otro, traduciendo lo que decía la persona que no podía hablar con otras palabras y diciendo otras cosas. Exactamente, eso mismo pasa a nivel, porque eso es a través de los gestos, se está interpretando. Claro. Pero también pasa en la valoración de un relato donde también se está interpretando. Entonces no podés tampoco decidir fehacientemente sobre la certeza, ¿no? A lo que voy otra vez a lo mismo. La psicología se le está dando un poder que no tiene. Es muy limitado el poder que tiene, ¿no? Y se le ha puesto en un lugar de poder que hay que visibilizarlo más. Por ejemplo, se dice que todo abuso deja trauma. Falso. No todo abuso deja trauma. Pero eso, fíjate que es un gran negocio para los tratamientos, para muchas cosas. O que, bueno, que es irreversible el daño que puede... No es tampoco irreversible. No, hay muchos mitos que favorecen un negocio. Esta nota se llama Ganando Amigos, pero la realidad que esto que estás diciendo... sí, la realidad que esto que estás diciendo, que es absolutamente cierto, también le genera a los jueces comodidad, porque tomo la palabra del psicólogo que viene y digo, bueno, acá el psicólogo me dijo tal cosa. Yo resolví lo que me dijeron. Exacto. Entonces también es comodidad, porque mañana cuando vos quieras denunciarlo, quieras hacerlo en un y te decís, bueno, pero la verdad que a mí vino el psicólogo y me dijo tal cosa, imagínese, yo qué quería que hiciera. Sí, el organismo técnico criminológico me dijo tal cosa. Claro, entonces... Yo resuelvo en base a eso. Pero observen algo, si ustedes se fijan en juicios por lo mismo, ya sea de familia o penales, en el resto del mundo van a ver que no hay tanta participación de psicólogos ni psicólogas. En Estados Unidos ya hay sentencias que les prohíben el ingreso a ciertas pericias. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque acá es lo que digo, el poder que se le ha dado. Acá es una causa penal, es un desfile de psicólogas y psicólogos de la parte de la defensa, de la parte de la querella, de la fiscalía, desfile de psicólogos. Los jueces se pasan escuchando psicólogas y psicólogos. Pero esperá, pero aparte escuchan, el psicólogo que trae una parte que dice blanco, el que trae la otra dice verde. Entonces llega un momento que vos tenés dos psicólogos, yo a veces los pongo en los escritos, digo, bueno, explíquenme esto, porque si tengo dos informes en el mismo tiempo, tan contradictorios de una parte y de la otra, o alguno de los dos psicólogos me está mintiendo, o no es la psicología lo que nos va a ayudar a salir de esta esa última, yo voy por esa última. Bueno, pues yo se los escribo, por ahí me hacen cri y no me contestan nada. Sí, no es la psicología. Una vez un juez me dijo, en pleno juicio, yo estaba declarando, aportando mi opinión, y me dice el juez, a ver, tengo 5 o 6 psicólogas que me dicen A y usted me dice B, ¿a quién le tengo que creer? Y yo le dije, pero no se trata de creer, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de cuál tiene rigor científico y cuál no. O sea, es gravísimo si nos vamos a inclinar que 800 dicen que la Tierra es plana y uno dice que es redonda, entonces le vamos a creer a los 800 que se entiende, ¿no? Claro, sí, tal cual. Bien, Santiago, entonces hoy a las 2 de la tarde, ¿dónde y qué cosa? Estamos en la legislatura de Mendoza, a las 2 de la tarde, 2:30 como mucho ya vamos a empezar. Como se dijo, están invitados senadores nacionales, Carolina Lozada, Juan Carlos Pagotto, hay también legisladores provinciales que van a ir, gente del gobierno también están invitados, y bueno, esta mesa que estamos haciendo en la entrevista también somos parte de los expositores, de los oradores de hoy a la tarde. Es la tercera convención de derechos humanos que hacemos, la organiza nuestra asociación Verdad y Justicia, que ya lleva más de 4 años funcionando. Empezamos en las calles, como vos sabés, con un megáfono en la mano, y tratando de hacer visible la problemática de las falsas denuncias, que las falsas denuncias existen, han existido y van a seguir existiendo, y que nosotros buscamos
buscamos reivindicar nuestra lucha de hace muchos años, y queremos también remarcar que hemos recibido muchos golpes a lo largo de estos años, denuncias y muchas cosas que nos han pasado, pero bueno, hemos llegado a la tercera convención y vamos por muchas más. Bueno, muchísimas gracias por venir, muy amables. Me encantó la nota, muchas gracias. Muchas gracias. María Fátima Silva, abogada especialista en derechos de infancia, Santiago Nieto, abogado especialista en derecho penal, y Pablo Suárez